Esta es Tegucigalpa, una ciudad ubicada en la zona montañosa central de Honduras. Es la capital del país y también es mi ciudad natal. Pero al crecer ahí, tuve que escuchar todos los días que Tegucigalpa era un caos, un desastre de planificación, que deberían derribar todo y empezar de cero. Pero cuando repetimos esas críticas sin cuestionarlas, estamos atacando algo más que la ciudad. También estamos hablando mal de nosotros mismos. Por eso hoy quiero ver Tegucigalpa no desde lo que supuestamente salió mal, sino desde lo que existe y ver qué pasaría si hacemos un esfuerzo por entenderla. Este va a ser el primero en una serie de videos en donde nos vamos a enfocar en cómo leer Tegucigalpa, o sea, a describirla, a saber cómo movernos dentro de ella y ver un poco acerca de su futuro. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y continuemos. A escala nacional, la ciudad se ubica sobre el eje de la carretera CA5, que conecta la costa del Caribe en el norte con el Golfo de Fonseca en el sur, así como con el oriente de Honduras. Al mismo tiempo, es uno de los 7 grandes núcleos urbanos de la región, formando parte de la ruta entre el sur de Centroamérica, Puerto Cortés y el noreste de Guatemala. Hoy en día, Tegucigalpa tiene 448 años de historia, en los que se estableció como el núcleo cultural de Honduras, reuniendo universidades, museos, centros de peregrinación religiosa e instituciones gubernamentales, pasando de un pequeño asentamiento minero hasta convertirse en la ciudad más grande del país y en la tercera ciudad más poblada de Centroamérica. Sus edificios han estado presentes en muchos de los billetes hondureños y a través del tiempo han sido el escenario de muchos eventos cívicos. Como ven, Tegus es una parte muy importante de la cultura hondureña, pero ¿por qué mucha gente la describe como caos? Según algunos estudios, una de las razones para usar la palabra caos al describir Tegucigalpa es que una parte de su territorio creció a través de asentamientos informales en la periferia de la ciudad, una situación que ha causado muchos problemas de tenencia de tierra y vulnerabilidad ambiental a lo largo del tiempo. Este es un tema complejo que requiere una conversación aparte, pero aquí lo utilizamos para poner en contexto el uso de la palabra caos, que se emplea frecuentemente para describir este tipo de asentamiento, no solo en Honduras, sino en muchos países de América Latina, como en Bolivia, Perú, Brasil e incluso en Argentina. O sea, en este contexto, la palabra caos solo describe la falta de un plan de vivienda estatal, no la falta de una lógica urbana. Otras personas también le llaman a Tegucigalpa caos porque no todas sus calles son rectas. A ver, esta idea yo también la cuestionaría, porque la cuadrícula no es el único modelo válido para hacer ciudad. En realidad, ese es solo uno de muchos patrones posibles. Otras ciudades como Zúrich, Londres o Tokio también presentan tramas urbanas complejas que no responden a una cuadrícula rígida. Entonces, ¿por dónde empezamos a entender Tegucigalpa? En los libros de urbanismo podemos encontrar varios modelos para zonificar una ciudad. Uno de ellos es el concepto de corredores, descrito aquí visualmente, pero al aplicarlo sobre el mapa de Tegucigalpa, vemos que coincide con la forma física de la ciudad, en donde el patrón es un corredor a lo largo del cual se concentran los empleos y en sus límites vemos áreas residenciales, a veces mixtas, de mediana y baja densidad. Una estructura que viene de los años 70 con el Metroplan, gracias al cual el tráfico de la ciudad se organizó alrededor de una serie de bulevares o corredores que conectan con el centro histórico. No sé si los autores de Metroplan usaron el libro que les mostré antes, pero la realidad es muy similar a la teoría. O sea que podemos decir que la lógica de Tegucigalpa sí existe. A primera vista, el mapa de las calles de Tegucigalpa puede parecer muy confuso, pero leerlo mentalmente es más fácil de lo que parece. Primero, miremos su topografía. Por pura observación, se nota que hay dos elementos que sirven como bordes y que marcan fronteras en la ciudad. El primero es el río Choluteca, que atraviesa la ciudad de norte a sur y divide el distrito central en dos, Tegucigalpa al este y Comayagüela al oeste.
El segundo borde está conformado por las montañas que rodean la ciudad. Estos son los elementos que definen el paisaje urbano y la más importante aquí es el Picacho. No solo es uno de los puntos más altos de la ciudad, sino que también es una brújula natural. Si estamos viendo el Picacho de frente, estamos viendo al norte. Y al pie del Picacho es donde se origina la ciudad y es donde encontramos el centro histórico de Tegucigalpa, Comayagüela, el Estadio Nacional y el Cerro Juana Laínez. Ahora podemos comenzar a dibujar las calles para entender las sendas que nos permiten movernos de un punto a otro. Primero dibujamos el anillo periférico, el cual va tomando forma al seguir el perímetro de las montañas en la periferia. Y segundo, dibujamos el Boulevard Fuerzas Armadas, que cruza la ciudad en diagonal. De aquí salen las carreteras que nos llevan a diferentes partes del país. Ahora surge algo muy interesante, porque la combinación de estos elementos nos permite dividir la ciudad en cuadrantes. Les podemos poner Tegucigalpa Norte, Tegucigalpa Sur, Comayagüela Norte y Comayagüela Sur. Y para movernos entre estos 4 cuadrantes, usamos los bulevares. Fíjense que todos se conectan con el anillo periférico en un extremo y en el otro llegan al centro histórico. A esta estructura le agregamos los puentes que unen ambas ciudades y el aeropuerto. Los espacios que surgen entre estos corredores conforman distritos, muchos de los cuales tienen un carácter identificable como el centro, las lomas o Suyapa. Aquí la lógica para moverse es que la gente sale de su colonia a través de una calle principal hasta un corredor y el corredor distribuye el flujo hacia otro distrito o conecta con otro corredor hasta llegar al destino final. Esta distribución se hace a través de los nodos, que en Tegus se traduce en grandes intercambios y puentes a desnivel alrededor de los cuales encontramos focos de actividad con bancos y centros comerciales. Por último, gracias a su topografía, la ciudad ha desarrollado un paisaje urbano lleno de hitos, donde edificios, lomas y montañas se convierten en puntos de referencia identificables en el paisaje. Entonces, ¿qué te cambia saber esto? Pues te lo pongo así. Las frases que nos repetimos todos los días sin cuestionarlas no solo describen nuestra realidad, la construyen. La topografía nunca fue el problema. Si Tegucigalpa tiene lógica y puede ser leída, entonces la palabra caos ya no aplica y el problema se reduce a un plan que no fue completado. Y esa diferencia lingüística lo cambia todo, porque el caos no tiene una solución concreta, pero los planes incompletos sí tienen. Me encantaría leer sus opiniones acerca de este tema en la sección de comentarios. Como siempre, les dejo las referencias en la descripción. Suscríbanse para más historias y nos vemos en la parte 2.